Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal. En este video vengo a hablarles sobre una de mis sagas favoritas dentro de la literatura fantástica, la cual corre a cargo del genio Andrzej Sapkowski, escritor polaco que salió al éxito gracias a la infame saga del brujo Geralt de Rivia. Hablaremos de The Witcher, una saga de novelas que han ganado bastante popularidad gracias a los videojuegos de CD Projekt Red, al igual que a la reciente serie de Netflix, protagonizada por Henry Cavill. Esta serie de novelas se encuentran dentro de mis favoritos en el género de la fantasía, pues nos ofrecen un fascinante mundo con personajes brillantes, una historia que incluso décadas después de su lanzamiento se ha mantenido fresca, reinventando los aspectos básicos de la novela de fantasía medieval. Para este video les daré mi reseña al respecto, al igual que una guía de lectura para empezar la saga, si es que la serie te ha atrapado y deseas saber más sobre este inquietante mundo lleno de magia y misterio. Explicaré el orden cronológico de las novelas, para que su lectura les resulte mucho más amena. Daré mi punto de vista al respecto de esta impresionante saga. Bienvenidos a bordo, montaraces del bosque. Para dar una reseña a cualquier obra literaria tenemos que analizar 4 aspectos principales: los personajes, el world building o creación de mundo, el estilo narrativo propio del autor y la cohesión de la historia. Empezaremos con el protagonista de esta travesía, Geralt de Rivia, quien es parte de un infame grupo de cazadores de monstruos conocidos como los brujos, cuya orden se encuentra en peligro de desaparecer en medio de un mundo repleto de pesadillas. Reyes y emperadores buscan a los brujos para deshacerse de criaturas de la noche que osen acechar los dominios. Nuestro protagonista diverge mucho del arquetipo original de la fantasía épica, pues el resto de novelas contemporáneas en esta saga nos ofrecen personajes de una moral inflexible como el ilustre Aragorn del Señor de los Anillos. Sin embargo, Sapkowski decidió deconstruir este arquetipo para brindarnos a Geralt, un cazador curtido que debe enfrentar la oscuridad de su mundo con la misma moneda: combatir el fuego con fuego. En el mundo de The Witcher, los caballeros no rescatan a damiselas en peligro, más bien, los soldados son los primeros en asaltar a los campesinos. No existen los héroes en dorada armadura, pues si no hay dinero de por medio, incluso los más valientes no levantarán sus espadas cuando una bestia masacre a una aldea por completo. Geralt nos ofrece un protagonista con un desarrollo de personaje magistralmente narrado, pues en uno de sus relatos nos cuenta que inició con el deseo de ser héroe, pero el mundo le demostró todo lo contrario, forjando una actitud férrea que lo convirtió en el cazador de monstruos más infame de todos los reinos del norte. La narrativa es magistral, pues el autor nos adentra en un mundo bastante adulto, versando en el género de la fantasía grimdark, que haría que la saga de Juego de Tronos palideciera ante las cruentas guerras y conflictos, en los que volca personajes asombrosamente humanos. Incluso los personajes secundarios logran tener un trasfondo perfectamente estructurado. Un punto que me fascinó de esta saga es la creación de su mundo, pues para el lore de las novelas, el autor se remontó a las leyendas de su natal Polonia, ofreciéndonos así criaturas mitológicas diferentes a las usuales. Aquí no encontraremos a los hombres lobo cliché de la fantasía, sino a las estrigues del folclore polaco, al igual que a las bestiales mantícoras y horrendas lamias. Los elementos tradicionales de la Europa del Este nos ofrecen una novela que se aleja de la usual Inglaterra medieval, lugar histórico en donde se desarrollan la mayoría de las novelas de fantasía. Es en este mundo sumido en las tinieblas donde la primera novela tiene lugar, El último deseo, que al igual que La espada del destino, conforman el primer par de novelas por donde recomiendo empezar a leer. Publicadas en 1993, ambas novelas son cuentos cortos que nos relatan los inicios de Geralt, introduciéndonos al mundo y los personajes. Cada cuento corto se conforma a modo de precuela, en donde nuestro protagonista se embarca en diferentes historias que deconstruyen cuentos clásicos, como los relatos de los hermanos Grimm. Imaginen las historias clásicas como La Sirenita o La Bella y la Bestia, pero narradas desde una perspectiva oscura y cruel de un mundo como el de Juego de Tronos. Pasamos a la tercera novela, la cual funcionaría como una precuela. Estación de Tormentas, publicada en 2013, siendo la última en ser publicada. No obstante, al ser una precuela, considero que podrías leerla antes de entrar de lleno a la pentalogía que conforma la historia de The Witcher. Al tener tantos cambios de temporalidad entre una y otra novela, incluso los lectores más ávidos podrían llegar a confundirse. Una vez concluidas las precuelas y relatos cortos, podrían empezar con la tercera novela en ser publicada, La sangre de los elfos, la cual empieza de lleno con la trama, en donde la historia sigue a Geralt y Ciri, la última sobreviviente del mítico reino de Sintra,
la cual estaba bajo protección del brujo. Tras la masacre de Cintra, Geralt acoge a Ciri bajo su tutela, gracias a un antiguo juramento que atará su destino al de la princesa. Es aquí donde pasaríamos a Tiempo de Odio, la segunda novela en esta pentalogía, que continúa el entrenamiento de Ciri a manos de la Orden de Brujos, y a Yennefer, una hechicera que instruirá a la princesa en el arte de la magia. Después continuamos con Bautismo de Fuego, el tercer peldaño de esta saga de 5 historias, continuando con La Torre de la Golondrina, el libro de esta saga que más disfruté leyendo, pues es aquí donde los personajes tienen un importante giro. La historia los ayuda a crecer y desarrollarse. Finalmente concluimos con La Dama del Lago, la conclusión épica de la travesía de Geralt y la inquietante revelación del destino de Ciri. Con ello tenemos una serie de 5 novelas que conforman el grueso de la historia para esta saga. La saga de Geralt de Rivia es increíble, pero no todo es miel sobre hojuelas, e incluso esta serie de libros tiene sus fallos. Antes de que me linchen, quisiera aclarar que estos puntos de mejora son nimios. Sin embargo, muchos lectores de fantasía huyen de estas novelas, pues el estilo narrativo del autor no es el adecuado. En concreto, podría decir que La Dama del Lago representa muy bien este punto. El libro hace uso de los flashbacks, retrocesos en el tiempo y el espacio sobre los personajes, que en lugar de ayudarnos a fluir con la historia nos sacan de contexto brutalmente. Mientras sucede una colosal batalla entre dos ejércitos, el autor cambia el punto de vista de un protagonista a otro, pero dando un salto de más de 10 años en el futuro. Mientras que estabas leyendo sobre Geralt y su compañía, la historia cambia a un médico o a un cocinero del ejército enemigo, personajes que jamás habían salido, y narra los acontecimientos como si la batalla hubiese terminado hace más de 20 años. Lo mejor de la saga, a mi consideración, es el mundo que ha estructurado el autor. Está a la talla del lore del Señor de los Anillos. Es más realista que el mundo de Juego de Tronos en muchos aspectos, y logra mantener su frescura, pues se aleja del canon típico y los clichés de la fantasía medieval. No obstante, considero que hay demasiados elementos desaprovechados, como la misma Orden de los Brujos, el gremio de las hechiceras o los servicios secretos de los reinos del norte. Elementos que el autor mencionó en las novelas, pero no dio la suficiente luz para darles el protagonismo que merecían. La historia es alucinante, pues aleja del arquetipo de Campbell, el llamado del héroe, en donde nuestro protagonista encuentra un llamado a la acción, sale de su pueblo para enfrentar al Señor Oscuro y realiza una larga travesía para derrotarlo. En la saga de Geralt, nuestro protagonista no se considera a sí mismo un héroe, sino un cazador. Aquí no hay Señor Oscuro al cual derrotar, sino un conflicto político entre los reinos del norte y el imperio de Nilfgaard, la nación enemiga que desde el tercer libro empieza una campaña de invasión que arrasará lentamente con el mundo de Geralt. Las batallas aquí no son de una escala masiva como en otras novelas, más bien son pausadas, se toman su tiempo para volcar en el lector todos los detalles de las mismas, ofreciéndonos un realismo excepcional. Los giros de guión son sorprendentes, tanto con la historia de Ciri como de Geralt, pues ellos dos son los principales protagonistas con los cuales seguimos la narrativa. Cierto que Ciri pega un poco más de seguir el arquetipo de Campbell, pero logra sostenerse como uno de los personajes femeninos mejor desarrollados dentro de la literatura fantástica, a mi criterio. La personalidad de Ciri es encantadora, aunada a su inteligencia. Su carisma te hará empatizar con ella inmediatamente. Finalmente, les diré que mi opinión con respecto a la serie es bastante buena, pues adapta los primeros 2 libros de esta saga, El Último Deseo y La Espada del Destino. Sin embargo, no los toma como una precuela como sucede en las novelas, sino que las adapta para formar el primer peldaño de una serie, cosa que aplaudo muchísimo. El Geralt de Cavill es inmejorable y la narrativa de la misma nos ofrece una muy buena adaptación de las novelas. Cierto que muchos critican el casting, sin embargo se basan demasiado en los videojuegos, quienes sí divergen un poco más de las novelas, pero reinventan muchos aspectos que los hacen ser maravillosos. La trilogía de videojuegos transcurre después de estas novelas y de la serie. Mucha gente decidió jugarlos antes de ver la serie, pero yo les advertiría que no lo hicieran, pues si empiezan a jugar Wild Hunt, el tercer juego de The Witcher, serán un tremendo spoiler que les va a arruinar toda la serie, tanto en Netflix como en los libros. A los juegos también les daré una calificación de 10, pues retoman elementos de la historia que en las novelas se dejaron sin aprovechar. Esta ha sido mi reseña y la guía de lectura. Espero que hayas coincidido con ella y te animas a leer las novelas de Geralt. Te aseguro que no te arrepentirás de hacerlo. Gracias por ver el video, no olviden dejar un like, me ayudaría muchísimo. Suscríbanse para permanecer al tanto de más videos cada semana. Recuerden activar la campana de notificaciones y seguirme en todas mis redes para más contenido.
Hasta el próximo video, nos veremos donde los horizontes terminen.